Trataremos de construir las creencias y cuestionar lo impuesto por la sociedad que nos marca y nos encierra. Estamos transmitiendo en vivo desde la Radio Frida en La Toma, Tucumán 1349 de Rosario, Argentina. Nos pueden escuchar a través de la página web online focalizarte.com o a través de la aplicación de la Play Store que se llama Radio Frida también. Y en vivo nos pueden escuchar los miércoles de 19 a 20 y si no el resto de los días el programa se repite de 18 a 19 horas. Nos pueden contactar también por Facebook en La Íntima o por mensaje de texto o WhatsApp al 0341-155-017354. También tenemos ahora el canal de YouTube, que es de ONG Mujeres Tras las Rejas, donde están subidos todos los programas de La Íntima desde el año pasado hasta ahora. Así que también los pueden ver los anteriores. Está como La Íntima el canal. Está como dentro de la ONG Mujeres Tras las Rejas, pero es un canal que se llama La Íntima. La Íntima, bien ahí. La aclaración. Bueno, vamos a pasar a presentarnos entonces. Mi nombre es Celeste Golmar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Claudia Almirón. Hola, mi nombre es María Belén. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ayelen Zachary. Bueno, Ayelen es una de las chicas que hemos incorporado hoy. Y también están Ayelen Novelli haciéndonos los videitos y Daniela Argüello operando la faraona operando todo nuestro programa. Bueno, hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a escuchar el cuento para no ir induciendo ideas, así que vamos a... Inception me salió como el origen. El origen, ¿viste? De la película. Que te mete la idea, entonces no vamos a meter la idea. No vamos a espolear nada. Muy bien. Nos va a narrar entonces Claudia Almirón. Mi abuela decía, ¿sabes? Cuando yo iba a la escuela, era seria, callada y modosita. Modosita, dijo. ¿Y eso qué es, abuela? Modosita éramos las que nos portábamos bien, las que vestíamos siempre el guardapolvo todo planchado, con el moño bien atado, el peinado impecable y nada de andar corriendo en el recreo. Nada de esas cosas porque si no nos decían varonera. ¿Palabrota? Menos, no. Yo era modosita. Nada de tener bronca. Bueno. Mi abuela dijo que una vez sí tuvo una bronca, porque había una piba a la que ella le decía canchera le decía, tiene que ver con una zarpada de hoy. Bueno, esta piba, ¿sabés lo que hacía? Le robaba todos los útiles a mi abuela. Y bueno, ese día mi abuela, la verdad que no aguantó. Justo estaba en una prueba. La maestra dice, silencio, y en ese momento... Cuando estaba empezando a hacer la prueba, se le rompe la punta del lápiz. Mucho le quedó el lápiz. Mucho, decía mi abuela. Y abuela, ¿y eso qué? Mucho. Cuando busca el sacapunta en la cartuchera, no lo tenía. Mira hacia el costado. Y la piba esta saca el sacapunta y le sacaba tranquilamente la punta a sus lápices. Y ella recordó, la maestra acaba de decir que hay que quedarse callado. Y una modosita, ¿qué puede hacer? Nada, bajar la cabeza y llorar. ¡Unos mocos tremendo! Sacó el pañuelito que le había bordado su mamá y empezó a limpiarse los mocos. Y la maestra la vio. En ese tiempo, las maestras no se levantaban del escritorio. Le pegó un grito y le dijo que viniera hacia ella. Se acercó y le preguntó qué le pasaba, por qué lloraba, y le contó lo del lápiz. Eso, y le entregó un lápiz con la punta bien afilada. Mi abuela siguió haciendo las cuentas. Terminó de hacer la prueba y tocaron la campana. ¡Campana usaban en esa época! Y salieron del aula. Aula, le decían a los salones. Aula. Salieron al recreo. Cuando salió al recreo, la vio a la piba. La arrinconó contra una pared, le agarró el moño y le dijo, ¿me entregás ya el sacacorcho? La piba dice que quedó impresionada, abría los ojos así.
y le entregó el sacapunta, hasta el papel glacé que le había robado en marzo le devolvió. Y desde ese día se acabaron los problemas. Bueno, y la verdad que yo le dije a mi abuela, ahora, abuela, no hay muchas modositas. Va, creo que hay, pero solo pocas. Este cuento se llama Las Modositas y es de Iris Rivera. Bueno, muy bueno. Gracias, Clau. La verdad que es divertido. Ya cuando lo habíamos leído ya era divertido y aparte de escucharlo es buenísimo. Esta cosa de las diferencias entre los lenguajes, ¿no? Y entre las lógicas del aula. Del aula, claro. Bueno, hacer el parangón esto del tiempo de antes y el tiempo actual. Este texto yo lo vi en un post que comparte una docente de La Pampa, a la cual conocí en un congreso de narración, y es una docente muy comprometida con lo que es el movimiento feminista. Trabaja, bueno, ahora vamos a tener el placer de escucharla, pero cada vez que ella postea algo siempre lo hace con un compromiso y un reconocimiento de que realmente yo me maravillo de las cosas que ella escribe. Cuando leí este post y comenta el trabajo que había hecho con sus alumnos, dije que estaba buenísimo esto de compartirlo con la radio, ya que nosotros trabajamos con los cuentos, y también ver de qué manera están visualizando ellos la temática esta del cambio de paradigma. Así que vamos a tener la posibilidad de escuchar a Mari Nieves Rivas, que gentilmente se prestó a una entrevista y a comentarnos un poquito cómo trabaja. Bien, buenísimo. Bueno, vamos a escuchar entonces nuestra primera canción y después venimos con un poco de las reflexiones de este cuento. Nuestra primera canción se llama Barro tal vez y la cantan Cande Boazo y Paulo Carrizo. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mis restos con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.
Ya me apuran los momentos, ya mis sienes un lamento. Mi cerebro escupe que al final de la historia, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mis restos con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para Seguimos con esto que es la íntima de la ONG Mujeres Tras las Rejas. Nos pueden escribir también mails a ong.mujerestraslasrejas@gmail.com. Bueno, y este cuento que nos quedó ahí tecleando, el término, las modositas. Las modositas. Lo del término es buenísimo, porque condensa un montón de cosas. Sí. Es como que Las señoritas. señoritas, pero también el término Sí, ser modosito. modosita. El modo de... Ah, vos decís que es como conservar el modo. Claro. Sí, Sí. como mantener los modos. mantener los modales. Los modales. Claro. Sí. Ah, no lo había pensado. Bueno, claro, los modales. Yo lo pensé también por el lado de la sumisión, como esta cosa de quedarse siempre calladito, sin gritar, sin decir nada, sin Ser quejarse. educada, Sí, sumisa. sí. Acartonada. Bueno, eso ya es otra lectura. La sumisión es acartonada, Acartonada. pero sí. Bien planchada, nada de El moño, despeinada. lo del moño. No, pero aparte Inicia. esta cuestión de que si haces lo otro, sos varonera. Ujú, O sea, ya perteneces a otro bando. ujú. Y la reflexión final de que ahora no hay tantas modositas, Sí, eso también. está buenísimo porque bueno, Sí. se han empezado a revelar. Aunque algunas quedan. Algunas quedan. Sí, lo sabemos. Se van a quedar en ¿Y cómo cero. todavía la sociedad sigue premiando ser modosita? Esto a mí me llama la atención también, porque inculcan cada vez ser hay menos, modosita. pero sin embargo es premiado, porque en general sí, te inculcan, digamos, te desarrollan el Sí. tema de ser callado, de ser tranquilo. Ya la escuela normal ya es ser Sí. modosito, o sea, Respetar a Sí, la normal. señorita. a la maestra quedarse callado, sentado en una posición específica. Todavía esas cosas no se han cuestionado demasiado. Nosotras cuando vamos a hacer alguna presentación de narración, siempre nos dicen que a los chicos jamás los tenés que hacer callar. O sea, el chico tiene que estar predispuesto a la escucha, pero si vos lo haces callar es realmente condicionarlo tremendamente. Claro. O sea, el chico tiene que tener la libertad de permitirse escuchar eso. Vino a eso, no, callate la boca. Pero bueno, esto de... Como Emir, que se queda bobo cuando le empezás a cantar. Emir, para los que no saben, es uno de los chicos que está en el penal de mujeres, que es divino, es un amor. Y cuando Claudia empieza a cantar o a decir algo, se queda así, paradito, quieto, con los ojos abiertos. Me Buenísimo. gusta escucharte, claro. Sí. Claro, porque la idea es esa, que realmente el chico es el que te invita a vos a que le cuentes, no Claro. vos contador
tenés que contar para que el otro se maraville. Claro, El tal chico cual. abre la puerta. Bueno, y tenemos nuestra entrevista a María Nieves. Vos, Clau, nos querías hacer como una breve presentación. Sí, yo charlando con ella le comentaba esto de que para mí comentar sobre un currículum es dar demasiados datos y que condensan, digamos, desde lo académico, mucha info que quizás se va. Y a ella le pedí que me haga una hoja de vida. Entonces ella hace una reflexión sobre su hoja de vida y está el audio que también lo compartió. Ay, pero ese no lo pusimos. ¿No? No, porque lo ibas a contar vos. Perdón, no, porque me parecía que estaba realmente Es re lindo, es pero muy lindo se la nos forma hacía que lo muy contaba. largo porque tenía mucha riqueza las respuestas, entonces no queríamos cortar las respuestas y para eso sí cortamos la hoja de vida. Pero ella se promueve como una docente, maestra en literatura y que específicamente hoy se está dedicando mucho a esta cuestión de la implementación de la ESI. Dentro de su currícula trata de implementar toda una temática como para colaborar con lo que es. Por suerte tiene un espacio donde se lo están permitiendo. Además es mamá, que eso también lo comparte con su trabajo, y es narradora. Entonces, como narradora también está compartiendo la misma temática en distintos espacios. Claro. Y vive en La Pampa. Y vive en La Pampa. Bien, bueno, vamos a escuchar entonces su respuesta a la primera pregunta, que ¿cuál era, Belú? ¿Qué la motivó en la elección de este texto para trabajarlo en el curso? Cuando hablamos del texto hablamos de las modositas de Iris Rivera, claro, que María exacto. lo trabaja en el aula. Exacto. Bueno, vamos a escuchar entonces su respuesta. En primer lugar, te quiero agradecer esta oportunidad de compartir mi experiencia, este gesto de habilitar mi voz para compartir una experiencia gratificante. Es tan lindo compartir las alegrías, parece que se multiplican, ¿no? Bueno, me preguntas en primer lugar qué motivó la elección de las modositas de Iris Rivera para trabajar en el curso. Y para responder esto es necesario reponer de alguna manera el marco en el que se desarrolló la clase. Y este marco está relacionado con la educación sexual integral. Yo trabajo en el área de lengua y literatura y abordé este texto con grupos de primer año, es decir, chicos y chicas entre 11, 12 y 13 años. Desde mi área abordo la educación sexual integral de manera transversal, es decir, que los objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje y los objetos de estudio siguen siendo los correspondientes al área de lengua y literatura, en mi caso, ¿no? Significa que no voy a suspender mi planificación curricular, sino que, por un lado, incluyo en el área de conocimientos a enseñar la reflexión sobre las problemáticas relacionadas con el género, el sexo y la sexualidad que están en contacto con el objeto de estudio y de enseñanza que yo trabajo. Y por el otro lado, analizamos los temas abordados en todos los procesos desde una perspectiva de género, es decir, teniendo en cuenta la distribución desigual de roles, derechos y potestades asignadas a las personas según su género, su sexo o sus prácticas sexuales en la sociedad. Lengua y literatura es un espacio relevante, inmensamente rico, que ofrece infinidad de aristas para analizar y que puede contribuir con la educación sexual, ya que tanto como la lengua como la literatura muestra o deja ver las marcas de la cosmovisión, del modo de entender el mundo de una sociedad. Tanto la lengua como la literatura nos permiten descubrir cómo funcionan los vínculos en una sociedad, las relaciones interpersonales, la relación con el conocimiento, con los otros modos de existencia sobre la Tierra, nos permiten descubrir las valoraciones de la sociedad en la que emergen los textos y la lengua. Estudiar la lengua o la literatura de una comunidad significa descubrir sus valoraciones y sus modos vinculares. Y acá es donde se enmarca la clase con el cuento Las Modositas. Estábamos estudiando la comunicación, sus elementos, la lengua en su dimensión comunicativa, expresiva, performativa. Es decir, la capacidad que tiene la lengua de transformar, de actuar, de accionar, provocar cambios en una realidad. Habíamos mencionado también las variedades lingüísticas,
entre ellas los cronolectos, es decir, las variaciones que tiene una lengua de acuerdo con las distintas generaciones que componen la comunidad. No habla igual una persona niña que una persona adolescente o una persona adulta. Y este cuento reúne todos los elementos que habíamos trabajado y los que me proponía además comenzar a trabajar. Podíamos analizar el cronolecto que usa la abuela a partir del vocabulario que emplea y también el de la niña y su enunciatario ficcional, o sea, la persona de ficción a la que esa niña traduce los vocablos a lo largo de la historia. Podíamos analizar también el valor performativo de la palabra modosita, de qué manera esa palabra condicionaba el accionar de las niñas, condensaba las expectativas para con ellas, les asignaba un modo de ser esperado para ellas, les permitía ser bien vistas o visibles como niñas. Con este análisis abríamos la puerta para aprender el concepto de género, que también es performativo. Es decir, descubrir el concepto de género como un dispositivo social que a partir de los roles asignados a los cuerpos en una sociedad designa un bagaje de características requeridas para desempeñar esos roles. De las niñas se espera que sean tiernas, dulces, cariñosas, obedientes, porque se espera que sean madres, cuidadoras de otros cuerpos, dependientes, sumisas al poder masculino. De los varones, a quienes se les asigna el rol de proveedores y dominadores de la especie, se espera que sean fuertes, que pospongan sus sentimientos o los oculten para mostrar sus poderes. Y este fue el lugar que ocupó este cuento en mi programación curricular, un poco para el disfrute de la literatura y del proceso de interpretación y lectura que requiere el goce, un poco para materializar los conceptos de la lingüística, un poco para la ESI. A la luz de este texto, en la clase siguiente, hicimos un taller donde a través de juegos se presentó el concepto de género. Bueno, esta es la respuesta de María Nieves, muy interesante, sobre todo la parte de la ESI, ¿no? Y cómo a veces pensamos que aplicar la ESI, no sé, es hablar de sexualidad directamente, y por ahí no necesariamente tiene que ver con esto, con las diferencias de género, de los roles, las asignaciones, sí. Un montón de cosas que por ahí no... El desconocimiento es lo que lamentablemente se está sosteniendo en este momento y que no está permitiendo que se integre este formato, digamos, de educación, pero la gente no sabe el valor que tiene en cuanto al contenido. Claro. Se podrían prever un montón de cuestiones. Claro, aparte que ¿qué persona puede estar en contra de lo que está diciendo Hay María? Un montón de personas que están en contra. Pero no de esto particularmente, no, digo. Pero bueno, o sea, porque desconocen en realidad cómo se aplicaría. Pero tampoco buscan, o sea, se niegan, desconocen y no es que buscan información o la leen. No. O tratan de ver. Cierran completamente. Sí. No, queda en el imaginario, digamos, y de lo que... De que esto a nivel sexual. Sí. La otra vez escuchaba a alguien hablar que decía que les iban a enseñar a los chicos a masturbarse. Claro, prácticas sexuales, eso es lo que están sosteniendo. Claro. Desde el imaginario, digamos. Exactamente. Un rumor. Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar nuestra segunda canción, que tiene un poco que ver con esto, con este mundo de ideal, que por ahí se pretende una cosa y en realidad hay que estar un poco más abierto a qué es lo que hay ahí para ver. Esta canción se llama El País de las Maravillas y la cantan Ana Prada, Patricia Kramer y Nancy Guguich. Y con esto quizás nos vamos despidiendo porque ya está llegando todo el mundo y bueno, escuchen la letra y miren qué importante lo que dice, qué joyita de nuestra música, de esa generación de luchadores. Verás que pronto llegará el día que tú querrás salir a buscar aquel país de las maravillas que al irte para la cama te contaba tu mamá.
Y allí, doblando nomás la esquina, podrás encontrarte algún dragón. Verás mover sus 7 cabezas con 7 cuellos corbata, buscándote el corazón. Te rodearán las brujas del desencanto, que con su voz pueden transformarte en piedra, y encontrarás detrás de los escritorios gigantes lobos feroces queriéndote devorar. Aquel país de las maravillas, tendrás que hacerlo de realidad. Verás que no aparecen las hadas, ni genios que arreglen todo, ni Batman ni Superman. Y así verás que el mundo no es tan embrujado, que es tan real como el amigo que está a tu lado. Y junto a él, tomándose de la mano, podrás cumplir con tus sueños, haciéndolos realidad. Y así tendrás las botas de 7 leguas de los demás, que sueñan como tú sueñas. Y aquel país nacido de fantasía será tan cierto algún día como un pedazo de pan. La 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 la. Y era verdad. En aquellos tiempos construíamos países de las maravillas con una canción, con un apretón de manos, con una mirada cómplice con los demás. Porque en aquellos tiempos que el país de verdad ahuyentaba las sonrisas y espantaba los sueños, una canción, un apretón de manos o una simple mirada podían poner farsadas tibias en los corazones. Eran fríos aquellos tiempos, muy, muy fríos. ¿Y por qué seguir ahora con estas canciones si no hace tanto frío ni está tan oscuro? ¿Saben por qué? Porque siempre, en otoño o primavera, en invierno o en verano, tenemos que construir países de maravilla para los que mañana vendrán, para seguir cantando. Leguas de los demás que sueñan como tú sueñas. De aquel país nacido de fantasía será tan cierto algún día como un pedazo de pan. La 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 la, la 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 la. Que es tan real como el amigo que está a tu lado, y junto a él, tomándote de la mano, podrás cumplir con tus sueños, haciéndolo realidad. Muchas gracias. Seguimos acá con este programa que se llama La Íntima. Y bueno, y tenemos más preguntas que le hicimos a María Nieves. Vamos a ver cuál es la segunda, Belu.
¿Cómo impactó el relato entre los alumnos y cómo lo trabajaron? Bueno, vamos a ver cuál es la respuesta de María Nieves. Sería la respuesta a la segunda pregunta que le hicimos. En cuanto a cómo lo trabajamos, el cuento y cómo impactó, lo utilizamos como dinámica para la interpretación el formato de conversación literaria. Nos sentamos en ronda, solo con las sillas, dejamos las mesas a un costado, de manera de que de predisponer a la conversación de igual a igual. Mi rol como docente era el de coordinar las voces, relacionar los comentarios y formular preguntas disparadoras para la conversación. Esas preguntas disparadoras siempre parten desde las sensaciones producidas por el cuento, siempre que se trata de literatura. Y luego observamos qué elementos del texto provocaron esas sensaciones. De ese modo vamos analizando el tema, los recursos retóricos y lingüísticos que aparecen en el texto. Y la primera respuesta que apareció rondó en torno a la palabra modosita. Al final no era tan modosita, dijo una de las chicas, ¿no? Menos mal, si no, le hacen lo que quieren, dice la otra, ¿no? Entonces reflexionamos sobre el significado de la palabra, si la habían escuchado, de quién, en qué contexto, lo que significaba. Uno de los chicos dijo que su abuela la usaba y que significaba algo así como portarse bien, ser obediente. Y ahí saltó una niña que hizo un aporte importantísimo. Dijo, por lo que dice el cuento, significa también no enojarse, señor. En ese momento aparece una conversación muy interesante acerca de los permisos para con el enojo en nenas y nenes, si eran iguales o no. Cómo no era tan bien visto el enojo en las mujeres, tan permitido como en los varones. Dijeron también que ahora no está tan mal visto como antes y concluimos, bueno, en la necesidad de poder decir que no y ser escuchadas en esa negación. Mi pregunta fue entonces ahora si hay otras palabras ahora que señalan cómo deben comportarse las niñas y los niños, ya que no se usa la palabra modosita. Y apareció el concepto de buena niña o de señorita. Una de las nenas dijo, mi papá siempre me dice, sentate bien, como una señorita. Y varias asintieron, dijeron que eso les pasaba a ellas también. Entonces, bueno, acá es donde la conversación nos lleva a un lugar inesperado para mí. Pregunté qué significaba sentarse bien, como una señorita. Y algunas respondieron describiendo en forma oral la postura y cruzarse de piernas, no tener las piernas abiertas. Otras exageraron esas posturas femeninas, entre comillas, para mostrarlas, ¿no? La pregunta siguiente fue si a los varones les ordenaban lo mismo. Y respondieron que no, que solo en la escuela les dicen que se sienten bien para que no conversen o para que atiendan a lo que está hablando la o el docente. Y una niña exclamó, no, señor, ¿no ve cómo se sientan? Entonces, ahí les pedí a las chicas que se sentaran imitando al varón que tuvieran enfrente. Fue muy impactante, tanto para ellas y ellos como para mí, debo reconocerlo. Las niñas se expandieron. Era visible, era muy notorio cómo ocupaban más espacio. Es más, tuvieron que mover algunas sillas. Se abrieron de piernas, cruzaron las piernas de otro modo. Algunas se sentaron en el borde de la silla, estilo tobogán. Después les pedí a los varones que ellas volvieran a sus poses y los varones que las imitaran. Y acá estalló la risa, pero no la risa burlona por el gesto afeminado, como se acostumbra, digamos. Son chicos y chicas inocentes en ese sentido. Se reían porque les costaba cruzar las piernas, porque les resultaba muy incómodo. Uno de los chicos dijo, señor,
toda la mañana tienen que estar así, no se acalambran. ¡Qué incomodidad! Bueno, después de esto les pedí que volvieran a las posiciones que les resultaran más cómodas y que, bueno, sacáramos las conclusiones. Y salió en el grupo la conclusión de que los varones tienen más permisos, tal vez, más derechos, dijo una de las chicas. De acá, justo terminó la clase, como sonó el timbre, como nunca, en el momento más indicado. Cuento algunos episodios nada más de la clase. Después de eso, bueno, en la clase siguiente retomamos el concepto de género, como ya te conté. Bueno, entonces ahora vamos a escuchar la respuesta a la tercera pregunta que le hicimos a María Nieves. Vamos a escuchar, ¿cuál era la pregunta, Belu? ¿Cuál es el aporte de la narración oral en el movimiento feminista? Ahí estamos, vamos a escuchar eso. Me preguntas también qué puede aportar desde mi punto de vista la narración oral al feminismo. Es infinito. Por un lado, es un hecho que la narración oral hace su aporte, porque rescata la tradición de la oralidad. Desde la aparición de la escritura, ya en los albores de lo que hoy denominamos nuestra civilización occidental, la oralidad quedó relegada en su valor y en su poder. Estamos en una sociedad letrada que otorga privilegios y reconocimientos a la transmisión escrita de los saberes por sobre la transmisión oral. Los géneros de transmisión oral quedaron relegados, desprestigiados, olvidados, y con ellos también se relegó a los grupos que se constituían como comunidad en torno a la oralidad. Como sabemos, las mujeres fueron a lo largo de la historia excluidas de los saberes de la escritura. Los roles asignados dentro de la sociedad a las mujeres no requerían de la lectura y la escritura, así es que no se nos permitía acceder a ellas, salvo honrosas excepciones que respondían a estatus social o desafíos personales. Eso no significa que las mujeres dejamos de acceder al conocimiento y al saber, todo lo contrario. Heredamos y conservamos un modo de transmisión de los saberes y un modo de desarrollo de nuestras capacidades a través de la oralidad. Un modo que tiene un potencial de transformación social sin precedentes, porque requiere del convivio, del compartir, del saber escuchar. Rita Segato habla de ese pensar en conversación tan propio de las mujeres, que potencia, que multiplica los puntos de vista y las perspectivas, que empodera en la construcción colectiva. Así es que rescatar el valor de la oralidad y darle entidad es afirmar un modo de vincularse con el conocimiento y entre las personas que aporta infinitos recursos para el desarrollo de nuestras capacidades discursivas y del conocimiento. Y por sobre todas las cosas, desarrolla nuestra capacidad de escucha y por lo tanto nuestra capacidad de empatía. O casualidad, el valor más importante que rescatan los feminismos. El feminismo no reclama solo por derechos individuales de las mujeres o las personas de género no binario, como muchas todavía creen. El feminismo intenta poner en cuestión, revisar, deconstruir los modos vinculares interpersonales con otros modos de existencia y con el conocimiento. Busca deconstruir el poder y los privilegios. Y la narración oral rescata la oralidad como un modo de producción de saberes, rescata la tradición más antigua de construcción de nuestros vínculos. La oralidad es como un fueguito que fue cuidado y avivado a lo largo de la historia por las mujeres. No cuestiona la escritura, simplemente dice, acá estoy, soy otro modo, ni más ni menos. Por otro lado, como si fuera poco, la narración oral habilita las voces de todas las personas. Si la escritura excluye, deja afuera a las personas menos privilegiadas, del mismo modo que el régimen patriarcal, la oralidad es universal. Todos y todas podemos contar. Es lo primero que aprendimos a hacer con la lengua adquirida.
Y además de todo eso, la narración oral nos da la oportunidad de interactuar con los relatos, resignificarlos, apropiárnoslos, dialogar con ellos, deconstruirlos. Y en esa deconstrucción, develar las marcas de la lógica heteronormativa, jerárquica y patriarcal que nos rige. Menudo trabajo tenemos las narradoras y los narradores. En mi experiencia, en la medida en que voy sacando capas de significados al discurso patriarcal, voy cambiando mi repertorio o versionándolo. Es un trabajo sin fin. Por último, creo que la ficción nos permite aprender o imaginar nuevos modos de habitar este mundo. La narración oral, creo, es íntimamente feminista. Bueno, muy buenas las respuestas de María Nieves, la verdad que muy claras, sobre todo la parte de cómo lo trabajó con los chicos, porque por ahí uno no se da la idea realmente de cómo se trabaja esto en clase, y es fantástico. Y el efecto que tuvo también, increíble, sí, genial. Increíble cómo responden desde lo cotidiano, hay cosas claro, que están totalmente naturalizadas y que se dan cuenta cuando las empiezan a compartir con el otro, y el otro la mira como que esto es que no está bien naturalizar de determinadas formas. Exacto. La mujer cerrar las piernas, el hombre sí puede cerrar, abrir las piernas, sentarse de otra forma, de otra manera. Y después también con respecto al movimiento feminista y cómo la oralidad hace un cambio, una transformación fundamental, bueno, esto ya lo venimos mencionando, pero bueno, es como nuestra pregunta clave para las narradoras y siempre nos contestan más o menos parecido, digamos, así que bueno, en eso estamos de acuerdo. Y lo importante que es visibilizar el tema de la narración, ¿no? Bueno, teníamos una invitación para hacerles. Sí, la presentación de la palabra colectiva Rosario. Se van a realizar lecturas de documentos y poemas de Alfonsina Storni y van a charlar con el público. Va a ser el sábado que viene, el 29, a las 17 horas, en la Biblioteca Popular Alfonsina Storni, que está en Ovidio Lagos, 367. Así que les invitamos a todos que puedan. Es un espacio muy lindo, nosotras lo conocimos el sábado pasado, y realmente hay un muy lindo grupo de debate en ese espacio. Sí, aparte, bueno, va a estar Florencia Giusti, que es una de las talleristas de nuestro taller de poesía, así que bueno, les recomendamos también para que puedan conocer un poco más si les interesa acerca de la ONG. Bueno, vamos a escuchar ahora nuestro último tema, se llama Respira y lo canta Natalia Doco. Eso también te lo compartí yo. Alors je respire, même si la tête ne peut plus y croire. Alors je respire, et même si le cœur me quiere explotar, mon cœur non. Alors je respire, même si ce monde no entiende nada. Alors je respire, même si le ciel todavía no aclara. Respira y deja que el viento te enseñe qu'il faut encore y croire. Respira y deja que el tiempo te pruebe qu'il n'est jamais trop tard. Cada armonía que el viento me trae me pone de nuevo a cantar. Nunca te olvides que todo es más fácil y es bueno aprender a confiar. Se olvida, respira. Se olvida, respira. La
penita, pena, ahora tú respiras. Alors je respire, et même si la tête me vuelve a atrapar, y a veces pasa. Alors je respire, que après la pluie, un nouveau départ. Respira en cualquier momento y olvida todo pensamiento. Respira y suelta el lamento. Respira, ven y vuélvete el viento. Cada promesa que el tiempo me trae me pone de nuevo a bailar. Nunca me olvido que todo es más fácil, que quiero aprender a confiar. Se olvida, respira. Se olvida, respira. La pena, penita, pena, ahora tú respiras. La pena, penita, pena, ahora tú respiras. Pena, penita, pena, ahora tú respiras. Seguimos con esto que es la íntima. Bueno, nos toca el bloque más que más nos gusta a nosotras, porque Claro. Obviamente vamos a la cárcel y nos interesa siempre relacionar todos estos temas que tienen que ver con feminismo y con el encierro que tenemos todas las mujeres, digamos, simplemente por ser mujeres, y relacionarlo con el encierro que viven las mujeres en la cárcel de acá de Rosario, en la unidad número 5. Bueno, esta temática justo de modositas es un poco interesante porque es lo que se les pide, que sean sumisas, que sean modositas, que acaten las órdenes, que se atengan a las reglas, que estén constantemente siendo legales. Pero lo que también siempre hablamos es esta cuestión de que a veces se generan determinadas situaciones entre ellas y eso sigue siendo funcional al sistema, porque de esa manera el sistema es tan perverso que acciona a través del poder, volviéndolas a castigar sobre la misma pena, porque se están comportando mal ahí donde deberían empezar a comportarse bien, porque están cumpliendo una pena. Entonces, cuando empiezan a querer nombrar algunas cosas, como por ejemplo, que son estas violaciones de sus derechos, porque el hecho de que estén detenidas no significa que pierden los derechos. El único derecho que pierden es la libertad. Pero cuando ellas empiezan a hablar de esas cosas, lamentablemente son nuevamente castigadas. Sí, se las sanciona sancionadas, justamente sí. en la unidad 4, recién nos acaban de pasar la noticia de que esta mañana hubo una protesta por un nuevo protocolo que salió respecto de los acercamientos familiares, en el cual nos comentaba Graciela que solo dejan hacer el acercamiento familiar en caso de que la persona, digamos, dejan a la interna trasladarse a su lugar donde van a ver al familiar, solamente en caso de que el familiar tenga algún problema para trasladarse. Si no, ese familiar tiene que ir al penal necesariamente. Lo cual para las mujeres es terrible porque en realidad tienen también muchos hijos y por ahí cuando van a ver un montón de personas. O sea, no pueden ir todas esas personas a verla a ella y trasladarse, aparte no tiene sentido, ¿no? Sí, Por sí, una un cuestión de protocolo lógica. nuevo que lo hicieron después de la fuga en la autopista. Claro, pero lo extraño es que la fuga fue en el penal de hombres y a quienes castigan es al penal de mujeres. O sea, nada tiene que ver una cosa con la otra, pero chicha y limonada hoy se juntaron, entonces unificaron los protocolos y ahora todos van a la misma bolsa. Pero siguen las mujeres pagando los platos rotos. Y de hecho las internas que participaron del motín inhalaron monóxido de carbono.
Sí, siendo a mí víctimas. me resonaba esta cuestión de que habían quemado colchones del Del Estado. Estado, Ah, aclararon sí, sí. en la noticia. Sí, Sí, el- no importaba, El digamos, lo que secretario habían. aclaró muy, Sí, muy raudamente que eran enfáticamente, colchones del Estado. Rarísimo, apenas empieza ahí el video, colchones del Estado. Si no fueran del Estado, que aparte no son del Estado, porque la mayoría se los llevan. Se lo llevan ellos. Entonces, ¿qué dice? Es muy raro, bueno. En fin, esa es un poco la situación de la unidad 4. Van a trasladar a 10, 15 chicas para acá, para Rosario, así que las esperamos, ansiosas Las veremos. por conocerlas, las veremos. Esperemos que dure poco esta Sí. sanción, porque también sabemos que trasladarlas desde Santa Fe, si son de allá de la ciudad o de las cercanías, le complica Les muchísimo impide más el completamente acercamiento familiar. familiar. Así que nada, esto en realidad es algo terrible para ellas, así que vamos a tratar de hacer lo posible también por ayudar a las chicas de Santa Fe. Estamos siempre en contacto con Mujeres por la Libertad, que es un grupo similar al nuestro de allá de Santa Fe, para ver qué se puede hacer, digamos, para hacer una petición o algo por el estilo, no sé, tendríamos que verlo. Como es tan nuevo aún no sabemos. Pero bueno, siempre destacar esto, cómo se les pide una cosa, pero al mismo tiempo el mismo servicio penitenciario y el sistema penal en general promueve la repetición de ciertas conductas que en realidad hacen que sea funcional. Bueno, no sé si quieren agregar algo más. Si no, nos podemos ir despidiendo. Tenemos un poema que queremos leer, que es nuestro modo de terminar siempre los programas, de cerrar el programa. En esta unidad hoy arrancamos el día con gusanos. Señora de la cocina, mire nuestra comida. Fue la abuela Bruno la que la encontró. El gusano inoportuno, moviendo el tulo. Estuvimos 3 días con el pelo duro, por el caño roto, ni la directora lo detuvo. Señora, usted no tiene el pelo duro. Necesitamos comer, bañarnos. Tené paciencia, nos dicen. No te enfermes nunca. El enfermero nunca está. Está en el orden, en el orden, en el orden. ¿Qué será el orden? El otro día estábamos tiradas 40 personas y vos no llegaste. Señora, vamos a salir a trabajar. Y esperen, tenemos que avisar. Y nosotras solo tuvimos que esperar. De Daniela Dolinger, Valeria Doria, Andrea Reina, Gisela y Mónica Tolosa. Bueno, gracias, Aye. Bueno, nos vamos despidiendo. Mi nombre es Celeste Golmaro. Será hasta la próxima. Se despide Claudia Almiró. María Belén del Poparo. Ayelen Zachary.